Hola, soy Fabricio Ruiz de la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de León. Hoy les vamos a hablar de un tema que fue tocado levemente anteriormente, más específicamente en la semana 8, en la cual se habló del Poder Ejecutivo, entre otros temas. Uno de ellos fue precisamente el tema de los organismos constitucionales autónomos. Pues básicamente este tema se refiere a que existen precisamente también en la Constitución algunos órganos que están dedicados a manejar o administrar ciertos rubros del Estado que no son parte de los poderes tradicionales que ya habíamos mencionado y ya habíamos estado estudiando, los cuales estos órganos no pueden ser afectados por dichos poderes. Tanto no pueden ser afectados por alguna legislación que trate de contrarrestar el poder de estos organismos o que lo desaparezca como tal, pero estos órganos sí pueden estar sujetos a la jurisdicción, digamos. En términos generales podríamos hablar cuál es el propósito de fondo de la creación de estos mismos órganos, los cuales el mismo texto constitucional protege y les da ciertas facultades. Como lo menciona el texto de Órganos Constitucionales Autónomos, una propuesta de reforma por Pedro Salazar y Luis Salgado, se menciona precisamente la evolución de estos órganos constitucionales. Aparte también hacen hincapié en las posibles reformas que se pudieran llevar a cabo para mejorar, digamos, su campo de acción y que sean básicamente lo que pretende la misma Constitución. Básicamente, en el texto se mencionan sus características, que no son poderes subordinados que administran ciertos rubros del Estado que otorgan una cierta seguridad o de garantía institucional que no puede ser pisoteada por los otros poderes tradicionales. Porque básicamente viendo el panorama actual, en donde vemos que si una cierta fuerza política se posiciona, inclusive pudiera llegar a cambiar de manera esporádica y totalmente radical la Constitución, lo cual básicamente deformaría todo lo que es la realidad jurídica del país y todo el sistema jurídico que nos gobierna, digamos. Entonces, básicamente, el tema es que se mantengan estos órganos constitucionales, como podemos mencionar el Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, que garantiza que todo se haga con transparencia y que esta información esté al acceso de todos los mexicanos, entre otras como la Auditoría Superior de la Federación, que investiga en qué se está gastando todo, entre otras cosas como los derechos humanos, que nuestro país no tiene tan buena reputación en ese tema. Pues básicamente, si estos órganos fueran totalmente autónomos, que ahora pues esta reforma que pretende el partido dominante pretende erradicarlos. Entonces ese es el fondo del asunto, ya que si este partido o cualquier partido, el partido X o lo que sea, tiene una cierta mayoría, tiene, digamos, esa posibilidad jurídica porque es legal que hagan ciertos cambios. Pero el fondo de la misma Constitución original no es eso. El fondo de la Constitución es una división de poderes, lo cual es otra de las atribuciones y características fundamentales, que es el tener órganos autónomos más allá de la clásica división que es ejecutivo, legislativo y judicial. Básicamente en el apartado cuarto del texto ya mencionado, podemos visualizar una división estratégica que mencionan los autores, el cual dividen estos órganos básicamente en sus rubros, ya que podemos reflexionar en base a este texto que son rubros estratégicos, el cual si algún miembro de algún partido o algún partido quisiera manipular esta información, pues afectaría gravemente, como mencionaba, que son rubros especialmente estratégicos. Por ejemplo, las instancias de acceso a la información, como Instituto Nacional de Geografía, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral, el cual pues es clave, ya que, como sabemos, en nuestra realidad el Estado mexicano pues es un Estado totalmente democrático. Entonces aquel
aquel persona que tenga más votos, aquel partido que reúna más la simpatía de toda la gente, pues llegará a tener cierto poder político que hasta hoy vemos las consecuencias de ese poder político. Entonces, mínimamente que se garantice que los que lleguen a tener ese cierto poder político estén totalmente legitimados y que lleguen a ese poder por medio de las condiciones de la ley mínimamente. Como menciona el apartado sexto de esta obra, se propone específicamente la modificación de los artículos 26, 28, 41, 49, 79, 102 y 105 constitucionales, el cual básicamente podríamos citar algunos casos. Como mencionaba el rubro de la Auditoría Superior de la Federación, citada en el artículo 79 de la Constitución, en donde mencionan que resulta insuficiente la autonomía técnica y de gestión, que como mencionaba el texto, citaron también la definición de la lengua española, que por autonomía se refiere a que no está subordinado en este contexto jurídico a ninguno de los otros poderes y que básicamente debería ser autónomo, ¿no? A grandes rasgos. También dentro de este artículo se menciona que el proceso es darle cuentas al Congreso de la Unión, en donde básicamente el Poder Legislativo podrá tomar una decisión. Parte de la reforma que propone el texto es de quitarle esa facultad, digamos, de que el Poder Legislativo sea juez y que pueda tener acceso a una decisión en base a la fiscalización, ya que como sabemos, por ejemplo, hoy en día no aplicaría, ya que hoy hay mayoría tanto en el Ejecutivo, el titular del Ejecutivo es propiamente del partido, que igualmente es mayoría en el Congreso. Entonces, básicamente, aún así, este texto menciona que no podría ser llevada a cabo una fiscalización totalmente autónoma. Bueno, este es solo un ejemplo de los muchos rubros de los órganos constitucionales reconocidos en la Constitución, también como el tema de los derechos humanos, que bueno, esa ya es otra historia. Pero básicamente en el texto tenemos ciertos principios de esta crítica y de esta propuesta también, en donde primero se menciona también que convendría modificar primeramente el artículo 49 de la Constitución, en donde básicamente el texto menciona que en términos jurídicos se le otorgue una cierta personalidad y un estatus jurídico como integrantes del Estado mexicano, ¿no? Digamos, poniéndolos casi al mismo nivel o a un nivel inclusive superior, dependiendo de la interpretación, a los poderes tradicionales. También en el artículo 105 constitucional proponen una propuesta que va en conjunto con todos estos organismos, en la cual pudieran tener una cierta facultad de iniciar una controversia constitucional, lo cual le garantizaría una posición estratégica para poder desestimar alguna decisión o algún efecto negativo que esté generando alguno de los otros poderes del Estado. Bueno, en conclusión, básicamente yo me centré solo en el artículo 79, el cual menciona las facultades de la ASF o Auditoría Superior de la Federación, el cual pues si leemos y interpretamos el texto constitucional, pues menciona que la ASF básicamente es solo un órgano técnico auxiliar. Básicamente este órgano también, en términos de lo que es la transparencia y el acceso a la información, pues de cierta manera podríamos mencionar que tiene un potencial de no ser solamente un auxiliar técnico del Congreso, el cual pues como ya mencionamos en este contexto histórico actual, pues no sería para nada eficaz. Por su parte, está muy bien la parte en la que menciona que se debería otorgar una autonomía real expresada en términos materiales, en una ley material expresada en la misma Constitución, que aunado a la personalidad jurídica propuesta por el texto, también le daría ciertas garantías y ciertas atribuciones a este poder para que pudiera ejercer su función con verdadera eficacia. Gracias. La fuente para este trabajo fue Órganos Constitucionales Autónomos, una propuesta de reforma por Pedro Salazar y Luis Delgado,
una obra que forma parte de la Biblioteca Jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 79 y finalmente los principios del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.